En esta oportunidad vamos a estudiar los triángulos rectángulos y vamos a aprender a calcular los lados de un triángulo rectángulo. Y los lados de un triángulo rectángulo se calcula a través del teorema de Pitágoras. ¿Qué nos indica el teorema de Pitágoras? Nos indica que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los catetos. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. El lado más largo es la hipotenusa o el lado opuesto al ángulo recto. La hipotenusa puede llevar cualquier letra, lo importante es que sepamos reconocer cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. En este triángulo, por ejemplo, la hipotenusa es A y los catetos B y C. Entonces el teorema de Pitágoras que nos indica que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los catetos. Entonces, para calcular los lados de un triángulo rectángulo, se calcula a través del teorema de Pitágoras. Ahora vamos a resolver un problema trigonométrico sobre triángulos rectángulos. No siempre se presentan los problemas con gráficos, muchas veces se presentan en forma literal. Lo que tenemos que hacer es leer el problema y hacernos una representación gráfica. Por ejemplo, en este ejercicio nos indica si A es la hipotenusa, B y C los catetos de un triángulo rectángulo, calcular el lado que falta, sabiendo que A es 90 metros y B es 60 metros. Entonces nos está hablando de un triángulo rectángulo, entonces vamos a dibujarnos una gráfica de referencia. Dibujamos un triángulo rectángulo. Si nos fijamos, los triángulos rectángulos se caracterizan por tener un ángulo recto. Ahí está el ángulo recto. El ángulo recto de 90 grados también se denotan con un pequeño cuadradito. Entonces, si nos está hablando que la A es la hipotenusa, entonces vamos a ir colocando los nombres. A es la hipotenusa, B y C los catetos, entonces vamos a colocar B y C los catetos. Ahora, para resolver el problema, los datos que nos están dando vamos a reemplazar. Entonces, como B es 60 metros, vamos a cambiar. A es la hipotenusa, dice 90 metros, vamos a reemplazar en nuestro gráfico. Una vez que hemos dibujado nuestra gráfica de referencia, hemos colocado los valores y vamos a resolver. En este caso nos están pidiendo el lado C, tenemos que calcular el lado C. Los lados de un triángulo rectángulo se calculan a través del teorema de Pitágoras. ¿Qué nos indica el teorema de Pitágoras? El cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los catetos. Entonces vamos a partir siempre de la hipotenusa. Siempre se parte de la hipotenusa, conozcas o no conozcas. En nuestro problema conocemos la hipotenusa que es 90 grados. Entonces vamos a partir de 90 grados, o mejor dicho, de 90 metros. Entonces vamos a reemplazar en la fórmula 90 metros. El cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los catetos. Entonces va a ser 60 metros más el otro cateto que es C cuadrado. Si nos fijamos, hemos aplicado el teorema de Pitágoras, partiendo siempre de la hipotenusa. Como estamos en matemáticas, si los lados son metros, el otro lado también va a ser metros. Si son centímetros, todo va a ser centímetros. Entonces, en física ustedes van a manejar más las unidades. En matemáticas no. Entonces vamos a suprimir las unidades y luego vamos a hacer operaciones. 90 elevado al cuadrado
es 9 por 9, 81. Aumentamos 2 ceros. 60 elevado al cuadrado es 6 por 6, 36. Aumentamos 2 ceros. 60 elevado al cuadrado. Más c al cuadrado. Una vez que hemos hecho las operaciones, tenemos que despejar la variable. La variable es el lado c. Cuando la variable está con signo positivo, es mejor dejarlo en ese miembro, no trasladarlo al otro miembro, como en las ecuaciones. Porque si vamos a trasladar, está sumando al otro lado, va a ir a restar, vamos a tener que cambiar el signo y entonces es un poquito más largo. Lo primero que tenemos que hacer, dejarlo la variable y lo demás vamos a trasladar al primer miembro. Anotamos 8100, 3600 está sumando, al otro lado va a ir a restar y me queda c al cuadrado. Una vez que hemos trasladado, vamos a girar la ecuación. Voy a aprovechar el problema. Voy a copiar. Entonces vamos a girar la ecuación. O sea, vamos a obtener la siguiente expresión. Entonces, giramos la ecuación. Ahora hacemos operaciones, restamos. $8100 menos 3600 es 4500. El cuadrado, el exponente, al otro lado va como raíz cuadrada. Cuando es cubo, raíz cúbica, así sucesivamente. Entonces el valor de c va a ser igual a la raíz cuadrada de 4500. Y si sacamos la raíz de 4500 es 67,08, redondeado con 2 decimales. Como los lados estaban en metros, entonces el lado C también va a estar en metros. En algunos textos los resultados se presentan en forma de raíz. ¿A qué me refiero? 4500 podemos expresar en forma de raíz. Si ustedes tienen una calculadora, escriben raíz de 4500, la calculadora les va a mostrar en forma de raíz, en forma simplificada. Entonces, para poder expresar un resultado en forma de raíz, tenemos que simplificar la raíz. ¿Cómo vamos a simplificar? Hay de dos maneras. Podemos utilizar factores primos, o otra manera es de poder simplificar buscando dos números. Por ejemplo, de 4500, dos números me dé 4500. ¿Cuál sería? Dos números multiplicados me dé 4500. Si se fijan, 4500 nos da multiplicando 45 por 100. Uno de los números tiene que salir o tiene que tener raíz exacta. Por ejemplo, de 100 es raíz exacta, ¿no es cierto?
Entonces tenemos que buscar dos números multiplicados de este número, pero uno de los números tiene que darme raíz exacta. Aparte de eso, 45 también podemos buscar dos números multiplicados de 45. Sería 9y 5. Entonces 45 puedo escribir como 9 por 5. 9 por 5 es 45 y 45 por 100 es 4500. Una vez que han buscado esos números, por propiedades de raíz, repartimos a cada uno. Entonces raíz cuadrada de 9 va a ser 3. Raíz cuadrada de 5 no es exacto, se queda ahí. Raíz cuadrada de 100 es 10. En otras palabras, las raíces cuadradas salen fuera de la raíz y me va a quedar raíz de 5.